Esta es la segunda parte de la enseñanza sobre el Jesús de la Biblia y su poder majestuoso. Y cuando uno mira a Cristo, vemos que Él tiene una asociación entre milagro y contexto. El milagro que Cristo da no lo saca del contexto en que se le pertenece. Y eso a mí me hace pensar en qué contexto yo estoy viviendo para que se dé lo que yo estoy pidiéndole al Señor. Porque cuando tenemos un contexto de alternativas, la dependencia mengua. Yo les aseguro que si usted a las 2 de la madrugada, 2, 3 de la madrugada, le da un dolor fuerte de muela, no nos tiramos de rodillas a orar y pedirle al Señor que cure la muela. Y somos gente de fe. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos al botiquín o vamos al lugar donde tenemos los medicamentos y buscamos una pastilla que nos calme el dolor o que nos quite, nos produzca un calmante ahí al dolor de muela. Y decidimos entonces que apenas amanezca ir a donde el dentista. Pero fíjense, en un sitio donde no hay un dentista, donde no hay un botiquín, donde no hay una farmacia cercana, y aparece un hombre de Dios diciendo que tiene el poder del Espíritu Santo para orar por la gente, ocurre el milagro, porque el contexto fue de dependencia, y el efecto de ese fenómeno de dependencia es que aquella persona que no creía acaba de ver un milagro y está forzado a creer porque vio algo espeluznante, o sea, vio que Dios no solamente le quitó el dolor, sino que la emplastó, la curó, le curó la muela. Amén. Como si fuera un dentista. Y entonces él pudo ver con sus propios ojos eso y lo que implica es que nuestra iglesia en este tiempo y en su contexto no está buscando primero la dependencia del Señor para que ocurra el milagro, sino que estamos buscando el milagro para recibir el favor. Yo creo que debemos de buscar la forma de depender más del Señor. Yo creo que le debemos de decir al Señor que aunque yo tenga alternativas, yo voy a depender de ti. Yo voy a creer en ti, Señor. Yo voy a confiar en tu poder. Yo voy a descansar en tus promesas. Mira, miremos lo que pasa con Cristo. Él tiene poder sobre la naturaleza, porque Él tiene la capacidad de decirle a un mar que se calme y a un viento que enmudezca. Y ahí vemos el asombro de todos sus discípulos, que habiendo visto a Cristo haciendo otros milagros, tantos milagros, antes de ese, se tienen que preguntar al bajarse de la barca, bueno, ¿y quién es este? Está bien que sane a un enfermo, pero esto de decirle al viento y al mar que se calmen, él se acaba de levantar porque estaba dormido, nosotros lo despertamos. Y viene y se levanta y hace esto. Y le dice al viento y al mar, enmudezcan, que nosotros vamos a pasar para la otra orilla. El poder de Cristo tiene que asombrarnos. Eh, yo creo que estamos tan convencidos del poder de Dios que no hay ese efecto de asombro ahora. De hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado el testimonio del poder de Jesús y no estamos dándole la gloria a Dios? O sea, no, sí, qué bueno, mira, el Señor lo sanó, oraron por él y el Señor lo sanó. Oh, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cristo qué quiere de nosotros? Quiere que usted crea y crea con los elementos de poder, de poner la fe en eso. Eh, eh, o sea, quizás
yo pueda. La realidad es que la fe es, sí, esa persona tuvo fe y oraron por ella y se sanó. No, 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 no. Jesús quiere que la fe sea verdaderamente la certeza y la convicción que implica un elemento de la verdad, porque eso es lo que te conduce, la certeza y la convicción a la verdad, al poder de Cristo. Jesús tiene poder sobre el mundo físico, y cuando hablamos del mundo físico hablamos sobre la materia, y lo interesante es que el Evangelio de Mateo que dice que cuando Jesús sanó a los enfermos, eh, pone una coma y separa a los enfermos de los mancos. El evangelista dice, Jesús sanó a los enfermos, a los cojos, a los leprosos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, y coma, y los mancos. Y detengámonos aquí un momentico, ¿esto qué es? ¿Cómo que es un manco? ¿Cómo tú sanas a un manco? ¿Cómo sanas a esa persona? Hoy en día la ciencia le pone una prótesis, pero Jesús lo que hizo fue sacar de la nada un brazo de nuevo, sacar de la nada una mano y ponérsela. Ese es un poder sobre el mundo físico. Es crear de la nada o de lo poco, hacer también mucho, que es el otro milagro que es el de la multiplicación de los panes y los pescados. Jesús dice, tráigame esos que tienen ahí, ¿verdad? Y vino y ¡pum!, lo multiplica. Vemos entonces a un Cristo con un poder paralelo al Dios del Antiguo Testamento. Un Dios que puede abrir el mar rojo. Cristo que puede calmar el mar y la tormenta. Un Dios que produce alimentos como codornices y el maná para alimentar a su pueblo, y un Cristo que multiplica unos panes y unos pescados para alimentar a su pueblo. Es para que veamos que este es el Hijo de Dios, que es el Dios hecho carne, y que Jesús tiene poder sobre el cuerpo humano, porque para proveer a sanidades a este cuerpo humano, de toda clase de sanidades, a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos, a fiebre, a los muertos resucitar, a los mudos, a los leprosos. No hay una sola enfermedad que se cruce enfrente de Cristo que Él no tenga el poder sobre ella. Así que nosotros necesitamos es volver a creer en el Cristo que está en los evangelios, en ese poder de ese Cristo que está en los evangelios, porque no hay ningún libro, verdaderamente no existe ningún libro que te pueda proveer el poder de un Cristo que está escrito ahí en la Biblia, ¿verdad? Y solamente la Biblia es capaz de expresar que si usted pone su fe en el autor y consumador de los siglos, que tiene todo el poder, que se llama Jesucristo, algo va a pasar. Crea, muera creyendo, crea hasta las últimas circunstancias. El mero hecho de creer comienza a producir usted unos cambios en su mentalidad, en el ser humano que es usted. Quiero terminar con una cápsula o una conclusión. Dice que un profesor le dijo a sus alumnos, les voy a probar que Dios no existe. Y vino y ¡pum!, apagó la luz del salón. Y bueno, o sea, el salón quedó en oscura, y al rato se levantó un alumno, fue al encendedor y ¡pum!, prendió la luz. Y el profe le preguntó, ¿y tú por qué haces eso? O sea, ¿quién te dijo que hicieras eso? Y el alumno le contestó, mire, profesor, Dios tiene muchas cosas que hacer y me ha pedido
que encienda la luz. Aleluya. Usted y yo, nosotros somos, no somos Dios, pero sí somos los representantes de Dios, somos los embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. O sea, somos representantes del poder de Cristo en la tierra. Usted porta la presencia del Espíritu Santo para hacer la diferencia en aquel que está en tinieblas. Pero primero usted tiene que conectarse, usted primero tiene que aferrarse a creer, ¿verdad? En la Biblia el Señor dice que busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero conéctate con ese reino de Dios, vive en ese reino de Dios, camina en ese reino de Dios, y entonces las demás cosas serán añadidas. O sea, Dios venció a Satanás en el cielo, y aquí en la tierra Jesús lo venció en el desierto, al no caer en la tentación, pero lo derrotó totalmente más tarde en la cruz y cuando resucitó. Ese es el Cristo que tú sigues, ese es el Cristo que tú has creído, ese es el Cristo que tú tienes que darle la gloria, porque Satanás está derrotado y Cristo esa victoria se la entregó a la iglesia, y la iglesia eres tú. Tú eres la iglesia. Así que toma tu armadura, toma tu espada en victoria, porque ya la victoria Jesús te la entregó. Vive en victoria, camina en victoria, vive en tu victoria en Cristo Jesús y la ayuda del Santo Espíritu de Dios que está en ti. Declárate en victoria. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Dios te bendiga. Dios lo bendiga.